Bueno, muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues la verdad estamos muy contentos por, por este día hermoso que Dios nos permitió el día de ayer, de disfrutar con nuestro hijo y de tenerlo aquí con nosotros. Es un regalo de Dios que lo queremos disfrutar los días que esté aquí con nosotros, que Dios nos lo permita. Y estamos agradecidos con Dios por eso. Y también hay una muy buena noticia. El tiempo de espera parece ser que llega a su fin. El viernes les estaremos dando indicaciones para reunirnos después de ya semanas de estarlo anhelando. Dios ya tiene lugar. El viernes se les darán indicaciones de dónde será el punto de reunión para, primeramente Dios, el próximo domingo tener nuestro servicio congregacional que tanto anhelamos, de convivir, de llevar los alimentos, de compartir, de estar juntos en armonía, como dice el Salmo 133, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna, y seguir lo que hacía la iglesia primitiva, que dice que ellos se reunían, compartían juntos los alimentos en armonía y alababan, adoraban a Dios, y el Señor añadía a la iglesia, al ver la unidad, el amor de la congregación, el Señor se encargaba de añadir a la iglesia. Pues queremos seguir en esa línea, en ese propósito, en ese orden que estableció Dios. Así es de que estén muy expectantes. Para el día viernes se les estarán dando indicaciones, sigan orando. Dios está respondiendo las oraciones. Y como hemos estado orando, será un lugar de reunión donde ya no habrá más restricciones de ningún tipo, porque habrá libertad para que el Espíritu de Dios haga lo que Él tenga que hacer. Bueno, pues pongan atención en el devocional de hoy. Ayer mencionábamos de cómo se fortalece un guerrero, y veíamos que David, él aprendió una lección importante cuando el enemigo vino y atacó a las familias de él y de sus guerreros, y el secreto fue fortalecerse en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esa mentalidad de derrota a victoria? O mejor dicho, ¿cómo cambiar nuestra mentalidad de ser esclavos a guerreros? Para hacerlo necesitamos estar conectados con nuestro destino. Ese es el título del mensaje: conectados a nuestro destino. Y tenemos que tener en cuenta que el enemigo va a usar mentiras para hacer que los problemas parezcan más grandes que las soluciones que tenemos. Pero Dios jamás nos prepara para fracasar, solo para crecer. Controlar o tratar de controlar todos los aspectos de la vida cristiana puede ser cansado. Hay una lista aparentemente infinita de responsabilidades que tenemos que atender. Está el asunto de las relaciones dentro y fuera de nuestra familia, de nuestro lugar de trabajo, del ministerio, de nuestra participación en la comunidad, del evangelismo, y también está el asunto de las disciplinas cristianas como la oración, el estudio bíblico personal, el testificar, el congregarse, el ayunar, y la lista sigue y sigue. Y para empeorar el asunto, la mayoría de nosotros es tal vez muy capaz de hacer cosas muy sencillas. Sin embargo, Jesús ilustró un estilo de vida simple, uno despreocupado, no irresponsable, sino simplemente sin preocupaciones. El rey Salomón parecía reconocer una clave de ese estilo de vida cuando él escribió en Proverbios 4:23: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Todas las cosas de nuestra vida fluyen como ríos desde un lugar central, el corazón. Y lo que hacemos para administrar ese lugar determina las consecuencias que experimentaremos. Vivimos en una encrucijada a diario.
es el lugar entre el misterio y la revelación. Nuestro trabajo es confiarle a nuestro Padre Celestial nuestros problemas, las situaciones que no comprendemos y concentrarnos solamente en cumplir la voluntad de Dios para hacer lo que es correcto. Y eso, el éxito va a consistir en guardar nuestro corazón en determinada medida para que el reino de Dios sea reflejado en nuestra vida. En otras palabras, nuestra realidad interna va a definir la naturaleza de nuestra realidad externa. Si mi corazón prospera, mi vida prospera. Fortalecernos en el Señor, como hablamos ayer, es una parte esencial para administrar nuestro corazón. Las herramientas que aprendemos a usar para fortalecernos en el Señor se convierten en las respuestas a las luces de advertencia de nuestro corazón. Pero el hecho es que solo podemos responder correctamente si reconocemos y entendemos las señales que envía nuestro corazón. Por ejemplo, si tenemos un carro y la luz del aceite se enciende en el carro y nuestra respuesta es llevar el carro a lavar, pues es claro que no comprendimos el mensaje, el significado de esa luz. Y peor aún, el problema real no fue resuelto y pronto se va a manifestar en una falla mecánica. Cuando se trata de nuestro corazón, debemos descubrir que la única manera en que podemos usar correctamente las herramientas que recibimos para fortalecernos es estableciendo verdades fundamentales en nuestro pensamiento, verdades acerca de la naturaleza de la realidad de quién es Dios y de qué clase de persona Él nos ha hecho. Esas verdades nos ayudan a identificar las señales de nuestro corazón. Tenemos que llevar cautivo, como Pablo le escribe a los Corintios, en 2 Corintios 10, del 3 al 5, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y grábense muy bien esta frase: nosotros somos lo que contemplamos. Lo diré otra vez: somos lo que contemplamos. Por eso necesitamos renovar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar, como dice también el apóstol Pablo en Romanos 12:2, para que cambie nuestra manera de vivir. Ahora, ¿tú sabías que tu pensamiento y tu corazón están conectados intensamente, íntimamente? Pero hoy en día, en la mentalidad moderna, divide en secciones a los seres humanos en lo que sentimos y en lo que pensamos. O sea, dividen los sentimientos y los pensamientos. Pero el corazón siente y la mente piensa, eso dice. Pero las Escrituras dicen otra cosa. En Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y de hecho, la definición hebrea de la palabra corazón encierra la totalidad de nuestro hombre interior. El corazón es el asiento de la mente, la imaginación, la voluntad, las emociones, los afectos, la memoria y la conciencia. Y también es el centro de la comunión con el Espíritu de Dios y tiene las facultades que perciben la realidad espiritual. Las Escrituras se refieren a esa percepción espiritual como los ojos del corazón. Y por ende, el corazón es lo que nos permite tener fe. ¿Y qué es la fe? Como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que no se ve. Nuestra fe crece en la medida que nuestro corazón, guiado por el Espíritu Santo, percibe y comprende el reino invisible de la realidad espiritual. Ese reino invisible gobierna al reino visible y hace que nuestra mente y voluntad concuerden con la realidad del reino.
Esencialmente, lo que acabamos de decir o de describir es el proceso de renovación de nuestra mente. Nuestro foco interno con la realidad espiritual y nuestro consenso está estar de acuerdo con ella, tanto la realidad del reino de Dios basado en la verdad de la palabra. Ahora, el reino de las tinieblas basa su realidad en destruir. La realidad destructiva del reino del enemigo está basada en mentiras que le dan permiso para que la realidad fluya a los asuntos de la vida. Ese poder de consenso, de ponerse de acuerdo con ese reino, con una realidad espiritual por medio de nuestro enfoque, agrega otra dimensión al principio de que la vida fluye desde el corazón. O sea, en pocas palabras, nos convertimos en lo que contemplamos. Dios dejó en claro en que nos estamos convirtiendo en el potencial que debemos alcanzar a lo largo de nuestra vida. Nos estamos convirtiendo, como Él lo dijo, en reyes y sacerdotes que siguen el liderazgo de Jesucristo. Por eso Hebreos nos dice, en Hebreos 12:2, que fijemos la mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra meta es mantener nuestro enfoque en Él, porque nos convertimos en aquel a quien contemplamos. El nivel al que comprendemos nuestra identidad y propósito, en quien estamos convirtiéndonos, siempre está determinado por el nivel de nuestra revelación de Jesús. Él es la representación exacta del Padre, a cuya imagen fuimos creados nosotros. Contemplar a Jesús no se puede reducir solamente a leer acerca de Él en las Escrituras. Él murió para que el mismo Espíritu que estaba en Él, que le daba acceso constante a lo que el Padre decía y hacía, pudiera ser enviado a vivir, a morar en nosotros. Y la verdad es que cada creyente tenemos acceso a la presencia manifiesta de Dios. Somos un cielo abierto, pero tenemos que aprovechar ese acceso. ¿Y cómo lo hacemos? Volviendo nuestro enfoque hacia Él, porque es solamente en ese lugar de comunión con Él que llegamos a conocerlo. Y consecuentemente ganamos la revelación de nuestra identidad y propósito. Como mencionábamos ayer, el gran problema de la humanidad es su falta de identidad, el no estar seguros en quiénes son. Y lo vemos como lo mencionamos, en las famosas marchas gays que hubo, por ejemplo, este fin de semana en México. ¿Cómo es posible que millones y millones de gentes sean engañadas por el diablo en su identidad, en no saber si son hombres, si son mujeres, o ya no saben ni lo que son, porque ahora ya hasta prohibieron que se les diga él o ella, sino ella? Imagínense hasta dónde está llegando la depravación. O sea, Jesucristo dio una clave. Él dijo que antes de su venida el mundo estaría como Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y si somos observadores, estamos viviendo los días de Lot, los días de la inmoralidad. ¿Y qué sucedió? Conocemos la historia. Fuego del cielo, azufre del cielo cayó y destruyó la ciudad completa. ¿Para qué esperar esas consecuencias desastrosas cuando podemos corregir nuestra vida? Al aceptar la revelación de quién es Dios, la realidad de quién es Él, va a comenzar a fluir en nuestra vida y a transformarnos a su imagen y a su semejanza. Y los frutos del Espíritu van a comenzar a surgir en nuestra vida, a fluir de ese lugar de intimidad con el Señor. Pero, ¿cómo puede suceder? Pues solamente de una manera,
estar de acuerdo con lo invisible, porque nuestra comunión con el Señor es la fuente de poder de nuestras vidas y nos conecta con nuestro propósito eterno como reyes y sacerdotes del planeta. El reino de la oscuridad, el reino de Satanás, está generalmente apuntado a desplazarnos de él y hacer que nos enfoquemos en otra cosa. El enemigo sabe que nuestro trabajo al caminar en nuestro puesto de autoridad delegada es destruir sus obras, como Jesús lo dijo, Juan, en 1 de Juan 3:8, que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Pero ahora es nuestro trabajo cerrar la brecha entre la realidad invisible del reino de Dios y la realidad no redimida de nuestras circunstancias. La realidad inferior de nuestras circunstancias físicas siempre se doblega ante la realidad superior del reino de Dios. Pero solo podemos liberar ese reino en el grado en que nuestro corazón y nuestra mente estén de acuerdo con Él. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que va a usar? Va a usar mentiras de acusación, de intimidación, para hacer que los problemas y los conflictos de nuestra vida, que resultan de la incongruencia entre la realidad celestial y la realidad terrenal, parezcan más grandes que las soluciones que tenemos. Si somos muy observadores y analíticos, nos daremos cuenta que la gran mayoría de las personas, incluyendo cristianos, muchas veces cargan con una culpabilidad que no se la pueden quitar de encima. El enemigo les ha llenado tanto la mente de basura que no se pueden quitar de la mente esas acusaciones de los errores pasados. Y eso lo usa para manipular a través de personas, para manipular emociones, para tratar de que cada vez estemos compensando más y más, sea con tiempo o con recursos, aquellas fallas o aquellos pecados que cometimos. Y en aquellos momentos en que nos enfrentamos al choque entre los reinos de lo visible y lo invisible, Dios tiene un plan también. Y el enemigo también tiene un plan. Siempre, escucha bien esto, debemos asociarnos con uno o con el otro. O sea, o mejor dicho, lo quieras o no, diariamente tú, consciente o inconscientemente, te estarás asociando ya sea con el reino de la luz o con el reino de las tinieblas. Al hacerlo, decidimos la situación, si la situación es una prueba que demuestra y fortalece nuestro carácter y nuestra fe para caminar en nuestro propósito, mostrándole a Dios que puede confiarnos más de Él mismo. O es una tentación que nos aleja de Dios y nos acerca a la amargura, la duda, la ansiedad y la decepción. Por eso hoy cuando oramos allá en León con mi familia, yo sentí de parte del Señor de orar por la salud de mi mamá, pero también reconocer que muchas veces la enfermedad que Dios permite, no que Dios la envíe, son cosas diferentes. Que Dios permite es para volvernos a la realidad y ser conscientes de nuestros errores, para arrepentirnos. Todo lo que obra el enemigo en nuestra contra, si nosotros reconocemos que tenemos parte en ese ataque, Dios lo va a tornar para bien. Eso es lo que dice en Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Ahora, elegir no debería ser difícil para nosotros. O sea, ¿a quién le importa cuál es el plan del diablo? El plan de Dios es tan glorioso y su amor y sus propósitos para nuestras vidas son tan grandiosos que todo lo demás resulta insignificante. Todos deberíamos ser como Nehemías, que cuando estaba construyendo los muros, cuando los enemigos de Israel intentaron hacer que saliera de la ciudad
y caminara con ellos en el valle de Ono, él dijo en Nehemías 6:3, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Como hemos estado en estos más de 40 días, ocupados en una gran obra. ¿Y cuál es esa gran obra? Nutrirnos, fortalecernos en el Señor, prepararnos para lo que viene. Y sigue diciendo Nehemías, si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Pero la realidad es que solo podemos ignorar al enemigo cuando estamos firmemente convencidos de que hacemos un gran trabajo para Dios, un trabajo que Él nos encomendó. Nuestra comisión surge de nuestra sumisión a su misión principal. En la tierra como en el cielo, como Él enseñó en Mateo 6:10, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Solo una devoción hacia Dios y una convicción inquebrantable sobre la identidad y el propósito que Él nos ha dado va a ser más fuerte que la determinación del enemigo de distraernos. Pero si no estamos convencidos de nuestro propósito, pues entonces tendremos en cuenta las mentiras del enemigo y le daremos entrada a la destrucción a nuestras vidas. Es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 4:23, que renovemos el espíritu de nuestra mente. La clave para ganar esa convicción y esa pasión es, una vez más, un enfoque concentrado en el Señor y en su palabra sobre nosotros. Una de las explicaciones más impactantes en las Escrituras de por qué Israel no logró caminar en el pacto con Dios se encuentra en Lamentaciones 1:9, cuando dice que no tomó en cuenta lo que le esperaba y su caída fue sorprendente. O sea, está hablando de que Jerusalén tenía un destino maravilloso, pero el hecho de no haberlo considerado lo llevó a una caída sorprendente. Su destrucción fue proporcional a su potencial de ser grandioso. Y la razón por la que vemos que seres humanos capaces de gran destrucción y maldad es porque nosotros somos en la creación de Dios los que tenemos mayor potencial para la grandeza. La clave para el propósito grandioso o para la destrucción grandiosa se encuentra en el lugar en el que escogemos mantener nuestro enfoque. Saber esto debería movilizarnos a guardar celosamente nuestra intimidad con el Señor. Ahora, debemos darnos cuenta de esto. Como estudiamos de David ayer, las pruebas que David sobrellevó eran pruebas que estaban centradas específicamente en su habilidad para mantener su enfoque en su identidad y en su propósito. Como lo vimos ayer, David, aún él estando solo, él sabía quién era y cuál era su propósito. Él no dejaba de adorar, aún cuidando las ovejas. Si se venía un oso y un león, él los mataba. No dejaba que nada interrumpiera su tiempo de intimidad con el Señor, y mucho menos que un oso o un león, que son tipos del enemigo, le robaran una oveja. Fue probado al encontrarse con circunstancias que contradecían directamente la palabra de Dios para su vida. Pero su trabajo era ignorar el plan del enemigo y desarrollar una fortaleza de carácter que Dios estaba buscando en él. Y le costó 13 años. Es como si él estuviera diciendo, muy bien, como si Dios le estuviera diciendo, muy bien, David, te llamé como un hombre que tiene el corazón conforme al mío, te ungí como rey de Israel, ese es tu destino. Serás un rey con mi corazón cuando el hombre que actualmente está en tu puesto te ataque, te persiga y haga lo imposible por alejarte de tu destino. ¿Seguirás siendo un hombre conforme a mi corazón? ¿Serás ese hombre, ese rey, cuando los judíos a los que se supone que gobiernes
te traicionen y quieran entregarte al enemigo? ¿Serás ese rey cuando tu ejército, que es una pandilla de perdedores, endeudados, apocados, deprimidos, y los lideres con valor? ¿Serás ese rey cuando tu palacio sea una cueva en el desierto como la cueva de Adulam? ¿Serás ese rey cuando tus amigos más íntimos te deshonren y amenacen tu vida como lo quisieron hacer cuando quisieron apedrearte tus valientes en el Ciclag? Si puedes fortalecerte en mí, entonces puedo confiar en que serás ese rey cuando todas las circunstancias estén alineadas. Esta es una enseñanza para nosotros también, para aplicarla a nosotros. Las acciones de David prueban que él creía las promesas de Dios acerca de su vida. Asimismo, las dificultades, las tribulaciones, los problemas que él enfrentó expusieron el grado en que realmente él creía en Dios. Y para nosotros debe ser así, que sus palabras acerca de nuestro destino se vuelvan realidad. Esa es la esencia de la fe, no solamente una palabra intelectual muy bien hablada que nos motive y que nos haga salir del lugar de reunión sintiéndonos matagigantes, pero sin buscar en la raíz de nuestro pensamiento a quién le estamos entregando nuestra mente. No es la aceptación de lo que hemos aprendido, de un aprendizaje intelectual, sino de las verdades de la palabra. Y a través de eso vamos a expresar una confianza práctica en Dios, basada en lo que sabemos de Él, que será gracias a nuestra relación con Él. Por eso en Juan 17:3 dice que esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, el cual has enviado. Y expresamos esa confianza cuando elegimos escucharlo en medio de nuestras circunstancias, más que cualquier otra voz que quiera levantarse. Las herramientas que David usó para fortalecerse en sus pruebas tuvieron que ser activadas para mantenerlo conectado con Dios y con lo que Él había dicho. Por eso el título de hoy es Permanece conectado con tu destino, porque lo que hizo en esas pruebas era consistente con las palabras sobre su vida y liberaban el propósito a quienes lo rodeaban. Ahora, las cosas que David hizo para fortalecerse fueron algunas de las mismas cosas que hacía para conectarse con el Señor antes de ser llevado a la época de las pruebas. O sea, no salió al desierto sin las herramientas necesarias para enfrentar las pruebas que encontraría ahí. Dios lo llevó porque estaba listo y porque podía soportar la prueba. La misma palabra de Dios nos dice que el Señor no nos dará una prueba que no podamos soportar. Él sabe que tú estás listo para pasar este u otros desiertos. Y Él sabía, Dios lo llevó porque estaba listo. No listo aún para ser rey, sino para que pasara una serie de pruebas que iban a aumentar de dificultad a medida que probaba que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlas. Yo el domingo le decía a un hermano, y yo sé que está escuchando, le decía, pues todo lo que estás pasando es por una simple razón, porque Dios te está preparando. Y eso revela una verdad acerca de la naturaleza de Dios que debería de darnos una buena razón para confiar en Él cuando experimentamos desafíos en la vida. Esa verdad es: siempre esté preparado o siempre debes de estar preparado para el momento que vives ahora, porque Dios nunca deja de darnos con anticipación las herramientas que vas a necesitar cuando venga la prueba.
En pocas palabras, el Señor jamás te va a meter a una prueba, jamás te va a tentar, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que juntamente con la tentación que el enemigo te lance, el Señor te va a dar la salida, porque Él ya nos dio las herramientas. Y podemos ver ese aspecto de su naturaleza en el libro de Éxodo, en Éxodo 13:17, dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Porque pensó, si se les presenta una batalla, van a cambiar de pensamiento y de idea y van a regresar a Egipto. O sea, Dios alejó a los israelitas de un desafío que no estaban preparados para enfrentar. La verdad consecuente es que las batallas y las pruebas a las que Él los llevó eran aquellas para las cuales Él los había preparado. Dios es un Padre bueno, jamás nos prepara para fracasar. Todos estos años que Dios nos ha estado preparando, así como al pueblo de Israel, pues es para llevarnos a esa tierra, como hablamos. Ya no es una tierra prometida, es una tierra asignada ya por Él. ¿Pero para qué? Para crecer. Así como ustedes jamás enviarían a sus hijos a enfrentar un desafío en el cual no estén preparados, pues tampoco Dios lo va a hacer con nosotros. Dios jamás nos prepara, jamás prepara a nadie para fracasar, solo para crecer. Lo diré de nuevo. Dios jamás prepara a nadie para fracasar, sino para crecer. Ahora quiero ir concluyendo con esto. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál crees tú que sea la piedra angular de la revelación? ¿Qué responderías? ¿Cuál es la piedra angular de la revelación? Bueno, yo te lo puedo responder en 3 palabras que han estado en mi mente desde el domingo, que no pude dormir en toda la noche con la expectativa, la emoción de ir a recoger a nuestro hijo amado. Y durante todo este lunes fue maravilloso ver la gracia de Dios, el amor de Dios reflejado en él. Y se resume en 3 palabras. ¿Cuál es la piedra angular de la revelación? 3 palabras. Dios es bueno. Esa es la razón por la cual muchos creyentes caen en la trampa del miedo y de la ansiedad en medio de una crisis, y es porque permiten que el enemigo los distraiga de esta revelación, de esta verdad, para que estén preparados con las herramientas que ya tienen en su arsenal. Es fácil para nosotros sentirnos atacados por la espalda, por cosas que no esperábamos, pero nada sorprende a Dios. Y por esa razón Él nos preparó para lo que nos espera. Es simplemente recordar que Él vio ya de antemano lo que va a suceder y que ya nos preparó para eso, porque Él es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Pero hace una diferencia enorme en nuestra respuesta a la dificultad cuando tú tienes esta revelación: Dios es bueno. O como dice Romanos 8:28, porque sabemos y estamos convencidos de que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Y cuando tenemos nuestros corazones anclados en esa verdad acerca de la naturaleza de Dios, de que Él es un Dios bueno, pues vamos o podemos hacer un inventario de nuestras herramientas y comenzar a usarlas cuando nos enfrentemos a un desafío. Por ejemplo, cuando sintamos de que no tenemos recursos, Dios es bueno. Que sintamos de que estamos desfalleciendo, Dios es bueno. Cualquier problema, Dios es bueno. Una enfermedad, Dios es bueno. Para todo Dios es bueno. Ese es el pilar que debe de estar en nosotros como una respuesta automática en nuestra parte espiritual. Una convicción apasionada de que Dios es bueno, siempre bueno. Y dudar de su bondad
tratar de inventar explicaciones por las cosas que no entendemos, que es la fuente de muchas malas teologías y doctrinas, nos hace caer en la ansiedad y en la decepción, que no van a ser opciones para nosotros. Necesitamos saber exactamente qué hacer cuando la luz del aceite se encienda en el carro, cuando una luz se prenda. Por ejemplo, en nosotros en el VEN tenemos una VEN en la palanca de las velocidades, que es el overdrive, dicen los mecánicos, y esa luz se le prende, pero ya es de años, y cuando se le prende esa luz, pues el VEN batalla en meter las velocidades y se hace más lenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues detenernos, desconectar la batería un rato, hacerle un reseteo para limpiar todo de la memoria, por así decirlo, del VEN, y que vuelva otra vez a comenzar desde el principio sin esa luz encendida. Eso necesitamos de saberlo. Cuando la verdad de la bondad de Dios no está anclada en nuestros corazones, pues no solamente estamos desplazados de nuestro propósito en conflicto, sino que no vamos a tener la sensibilidad del corazón y la fe para percibir las herramientas que Dios ya nos dio para prepararnos antes de que nos encontremos con un reto, con un desafío. Tenemos que aprender esa lección de los discípulos de Jesús. Al poco tiempo de ser testigos de un milagro, de una multiplicación de los panes y de los peces, los discípulos estaban en un bote en medio de una tormenta en el lago, en medio del temporal, y Jesús caminó sobre el agua y aquietó la tempestad. Y los discípulos estaban sorprendidos por esa demostración de poder, por su incredulidad y probablemente por su propia falta de preparación para enfrentar otro obstáculo con su propia autoridad. Y Marcos da la siguiente explicación para la reacción que tuvieron. Dice en Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En este tiempo de su ministerio, Jesús estaba entrenando a sus discípulos para que hicieran lo que él hacía. Cada milagro que hizo en presencia de ellos era una lección acerca de la naturaleza de Dios y una invitación a que ellos vivieran de esa revelación. Al calmar la tormenta, estaba demostrando una dimensión del poder y de la autoridad de Dios que lógicamente se conectaba con el poder y la autoridad que había demostrado antes en el milagro de los panes y de los peces. Es como si les hubiera enseñado multiplicación y ahora siguiera con álgebra o con la raíz cuadrada, pero ellos no podían avanzar porque no habían entendido la primera lección. Para concluir, te quiero dejar con una pregunta. Mañana vamos a continuar. Una sola pregunta. ¿Por qué no entendieron la lección de los panes y de los peces? Otra vez, ¿por qué no entendieron la lección de los panes y de los peces? Y es la misma pregunta que te motivo a que te la hagas hoy. ¿Por qué no has entendido la lección o por qué no hemos entendido la lección de la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Por qué? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, Señor, por tu gracia inmerecida que tú derramas sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias por este hermoso lunes que nos regalaste, Señor. Gracias por los días que vienen, porque estamos confiados en ti, Señor. Porque tu palabra dice en Isaías 26:3 que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Señor, y gracias porque tú siempre llegas a tiempo. No te adelantas ni te atrasas. Señor, gracias por esa felicidad, ese regocijo que has traído a la vida de Isabel, a nuestra vida, a nuestra familia.
con la venida de Elí, Señor, para tenerlo esta semana, Señor. Señor, y que seamos hospedadores, aun que sean nuestros propios hijos, porque tu palabra dice que seamos hospedadores, porque muchas veces sin saberlo hospedamos ángeles. Y Elí es un ángel tuyo, Señor, es un guerrero tuyo, es un apasionado adorador tuyo, con un carácter y un corazón conforme al tuyo, Señor. Gracias por este joven, Señor, ecuánime, coherente. Gracias, Señor, por ese carácter que tú le has dado, que yo aprendo, Señor, aún al observarlo, al ver tomar sus decisiones, porque es un aprendizaje también para mí, Señor, porque tú nos hablas de diferentes maneras. Tú nos hablas a través de una alabanza, una adoración, a través de mirar la creación, a través de nuestros hijos, de nuestra esposa, de diferentes situaciones y circunstancias como estudiamos hoy, Señor. Hoy te rogamos, Señor, de que durante esta semana tú quites todo obstáculo, Señor, y que el domingo ya estemos reunidos en ese lugar que tú ya has asignado, Señor, porque hoy recibimos esa hermosa noticia, Señor, y nos vamos a preparar con el gozo, con la alegría, para que este domingo quede consagrado, Señor, con tu presencia a ese lugar, Señor, que sea una luz en medio de las tinieblas, que no podemos decir más. Como tú le dijiste a los discípulos, no les puedo decir más, porque el príncipe de este mundo se acerca y él nada tiene en mí. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.